¿cierto?, cómo calcular un portafolio de Markowitz con datos reales, donde vamos a calcular un retorno esperado de acciones, vamos a calcular el riesgo y vamos a ocupar además un instrumento que tiene Excel, que se llama Solver. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Qué es lo que hace Solver? ¿Qué nos permite hacer? Sí, buscar, sí. ¿Perdón? Maximizar la utilidad. En el fondo, ¿cierto? Yo a través de Solver, que es un sistema gratuito que está en Windows, Excel en particular, puedo decir, mira, este portafolio en promedio me da tanto. Pero yo le voy a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ganar más y minimizar mi rentabilidad. Pongo ciertas variables y lo que hace Solver es calcular, ¿cierto?, cuánta plata tienes que invertir en una, en otra u otra, para que cumpla los requisitos que tú le pides. Es una función de maximización, ¿cierto?, de rendimientos o minimizar los riesgos. Solver. Que lo pueden ocupar, lo típico, logística, ¿dónde puedo, ¿cierto?, puedo maximizar la función de producción? ¿Cierto? Vender más al menor costo, Solver lo ocupa. No es para que ocupar un software tremendo, ¿cierto? Y Solver hoy día te permite, ¿cierto?, aplicar un raciocinio y buscar alternativas dadas las restricciones, ¿cierto?, o lo que tú le pides a cierta, en este caso, inversión. ¿Ya? Así que va a ser muy interesante porque con eso vamos a trabajar los talleres, donde yo les voy a pedir bajen de tal parte la superintendencia, no es superintendencia de valores seguros, se llama el Consejo de Mercado Financiero, ¿cierto?, estados financieros, proyecten desde la bolsa de comercio, saquen los últimos ratios, los rendimientos y calculen la rentabilidad. Eso vamos a hacer, vamos a aprender esta última semana. ¿Ya? Pero aplicado. ¿Ya? Vamos. Como les estaba conversando, la idea de Markowitz, que tiene que ver con portafolio, ¿cierto?, implica básicamente en distribuir los recursos en distintas áreas, distintos países, distintas industrias, distintos volúmenes, distintos instrumentos financieros, corto, largo, fija, ¿cierto?, variables. ¿Para qué? Porque a través de la diversificación yo puedo, cosas, ¿cierto?, minimizar el riesgo y tratar de maximizar la rentabilidad. En promedio, pongo un instrumento de renta fija que me da 4, busco un instrumento de riesgo que me dé 20, ¿cierto? Se compensa si cada uno en promedio espero 12. Entonces puede bajar y subir esto, pero en promedio ya sé cuánto es. Eso es lo que dice Markowitz. Si ponemos toda la plata en una parte y esto baja, pierdo todo. Distribuyo. Lo juego en distintas canastas. Eso es. ¿Ok? Nosotros vamos a ver el modelo KPM, que dio un paso más adelante, ¿cierto?, que el modelo de Markowitz o diversificación, ya que también busca maximizar el retorno de una inversión, ¿cierto?, y con esto, ojo, obtener un portafolio más rentable que la idea inicial de Markowitz. ¿Por qué? Porque el modelo KPM toma en consideración o evalúa también, cosa que no hace Markowitz, la sensibilidad de aquel activo al riesgo que no es diversificado. Markowitz trabaja en el riesgo que es diversificado, ¿cierto?, bajo el riesgo por distintas partes. Pero el riesgo de mercado, ¿cierto?, que son las fluctuaciones del mercado, que yo, independiente que las mueva o diversifique, igual me afecta. ¿Sí? Entonces KPM se preocupa de ese riesgo en particular, ¿ok?, que es conocido como el riesgo de sistema o de mercado, ¿cierto?, representado por el símbolo beta. No sé por qué a todos les gusta poner como esos símbolos como son terroríficos, el beta, el alfa, ¿cierto?, el gamma, como complejo. Bueno, el riesgo, en el modelo KPM lo vamos a denominar beta, ¿ok? ¿Sí? Vamos, conceptualmente estamos partiendo, ¿ya? Lo principal de lo que estamos conversando es señalar que KPM, ¿cierto?, se hace cargo del riesgo del sistema. Aquel riesgo que independiente de lo que haga igual me afecta, pero me permite, ¿cierto?, hacerme cargo de eso. Es decir, si invierte en esto, está asumiendo este riesgo. ¿Ok? Lo vamos a ver.
Súper importante, no se lo olvide nunca, porque este modelo que está acá es lo que ustedes van a ocupar para hacer su tesis y demás. Cuando los flujos proyectados le dicen ocupen una tasa de descuento, ¿han escuchado eso? Flujo futuro, descuenta a qué tasa, a esto. Porque ustedes van a pedir una inversión, ¿cierto? Yo hago flujo futuro, tengo que traer valor presente para saber cuánto me da. ¿A qué tasa lo descuento? A la tasa que la rentabilidad que invertida. Depende de lo que invierta. En tal empresa, ok. Calcula el beta de esa empresa, calcula y te da la rentabilidad que debía darte, las lucas que vas a poner en esa empresa. Lo vamos a ver. KPM es un modelo que nos permite calcular, ojo, la rentabilidad esperada de un activo. Así de importante es. ¿Pero de cada activo de la cartera? De cada activo y del promedio de los activos en general. Muy buena pregunta, ¿cierto? Bien. Porque estábamos viendo portafolios, ¿cierto? Que son varios. KPM te permite calcular uno, ¿cierto? Una rentabilidad esperada, o te permite también calcular la rentabilidad esperada del portafolio, de todos los activos. De hecho, hoy día vamos a calcular para muchos activos el KPM. ¿Ya? Es un modelo que se fundamenta, ¿cierto?, en que la rentabilidad debe ser proporcional al riesgo. Es decir, con KPM yo voy a saber el riesgo de esta inversión que voy a hacer aquí en Garay. Yo sé qué riesgo tiene, 35, y al saber el riesgo le puedo pedir ok. Si yo lo asumo, yo tengo que pedir 70. Eso es lo que permite KPM. Proporcionalidad. ¿Ok? Es decir, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Pero me permite calcular el riesgo de ese activo. ¿Ya? Conceptualmente, cuando el riesgo es muy alto, ¿conviene invertir o no conviene invertir? depende de quién, del perfil del inversionista. Recuerda que vimos perfiles distintos, ¿cierto? Hay perfiles que son súper, ¿cierto?, adversos al riesgo, y otros que son, como su caso, osados, ¿cierto? Les gusta correr riesgo. ¿Ok? ¿Ok? Depende. No ganáis. No ganan. Si el modelo dice, si no quieren correr ningún riesgo, inviertan en un activo libre de riesgo. Me explico. Cualquier inversión que uno haga, siempre está afecta a un riesgo. Cualquiera. Siempre. Pero el modelo dice, esto se basa en, siempre en el mercado va a haber una inversión que es menos riesgosa que el resto. ¿Sí? Porque tiene más respaldo, porque tiene más espalda para cumplir, porque va a cumplir lo que dijo que te iba a pagar, ¿cierto? Y en ese caso, el modelo lo denomina activo libre de riesgo, comparado con el resto. Estamos hablando en términos, ¿cierto?, de supuestos del modelo. Vamos a Chile. Solamente, ¿cierto?, tenemos la posibilidad de invertir en activos en Chile. ¿Cuál sería, ¿cierto?, el organismo en el cual uno puede invertir que es menos riesgoso comparado con el resto? El Estado. Banco Central. Lo típico. El Banco Central. Pagarés del Banco Central. Letras del Banco Central. ¿Por qué? Porque detrás del Banco Central, ¿quién está? El Estado. El Estado. ¿Cierto? Y tiene más espaldas que el resto, en términos comparativos. Supongamos que el Banco Central, que es menos riesgoso que el resto, te otorga una rentabilidad de un 4%. ¿Ya? Banco Central, menos riesgoso. Y ustedes quieren, ¿cierto?, cualquier otra posibilidad de inversión en un activo, ¿cierto?, dentro de Chile, que te da el mismo 4%. Pero sabemos que es más riesgoso. ¿Dónde van a invertir? Menos riesgo. Menos riesgoso. En el Banco Central. Entonces, el resto, ¿cierto?, el resto de los actores del sistema, ¿qué es lo que tienen que hacer para conseguir plata? Mejorar la oferta de interés. Claro. ¿Cierto? Entonces yo parto, ¿cierto?, con ahí el axioma de rentabilidad, ¿cierto?, proporcional al riesgo. Si yo quiero, ¿cierto?, que la gente me permita los capitales, yo tengo que subir mi rentabilidad, claro, lo que te doy. Claro, por comparativamente. ¿Se entiende el concepto? Que eso es importante. ¿Sí? Hay uno menos riesgoso que el resto, y el resto todo tiene que, ¿cierto?, dar más, porque es menos riesgoso. A mayor riesgo tengo que dar más para poder obtener capitales. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Sí. Esa diferencia entre la rentabilidad que te da el activo libre de riesgo y aquello que te da el mercado se llama prima o premio de riesgo. Finalmente, lo que me paga, ¿cierto?, lo que me paga
cualquier otro actor del mercado que no sea el Banco Central, esa diferencia me tiene que pagar lo que me paga el Banco Central, más, ¿cierto? Una adicional. Esa adicional es la famosa prima, ¿lo han escuchado? O prima de riesgo. Sí, sí, Eso sí. ese es el concepto. Prima de riesgo. ¿Ya? Digamos que el Banco Central o es el activo libre de riesgo es el piso, el debt. El debt. Todo el resto, para poder competir, tiene que pagar más que eso. Depende más que eso, depende del riesgo que tenga cada uno. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. El riesgo de una acción o una inversión, porque es una inversión, un activo, presenta una variabilidad, ¿cierto? La cual puede dividirse en dos factores. Uno no sistémico y uno sistémico. Riesgo total es igual a riesgo sistémico y no sistémico. Claro. El riesgo no sistémico, ¿cierto?, es aquel que podemos eliminar o reducir a través del proceso de diversificación. Más pobre. ¿Sí? No poner los huevos en la misma canasta. Pero hay un riesgo, ¿cierto? Hay un riesgo que se debe a la bolsa o al mercado, que es aquel que fluctúa por variables que son macroeconómicas que yo no puedo dominar y me afecta de todas maneras. El riesgo de mercado, ¿se acuerdan cuando vemos los distintos riesgos financieros que uno enfrenta a la empresa? El riesgo de mercado, si sube el dólar, si baja el dólar, si sube los commodities, ¿cierto? Si hay una guerra, sube la oferta, la demanda. ¿Qué puedo hacer? Nada, o sea, te afecta igual. Bueno, ese es el riesgo sistémico, ¿cierto? O el que se relaciona a las fluctuaciones de la bolsa. ¿Por qué hablamos con la bolsa? Porque ahí es donde se transan, digamos, hay indicadores que son representativos, ¿cierto?, del mercado. Como cuánto yo trance en la bolsa, te dice más o menos, ¿cierto?, qué es lo que está pagando el mercado, ¿cierto?, en promedio. El IPSA o el IPSA, por lo general, indicadores representativos, ¿sí? Entonces, el coeficiente que relaciona el riesgo del mercado, ¿cierto?, con el riesgo sistemático del activo en el cual voy a invertir, se denomina beta. Hace una correlación. Dicho en otras palabras, lo que vamos a calcular es, si yo quiero invertir en acción A, ¿cierto?, lo que voy a calcular es el beta. Voy a calcular una serie de indicadores que después lo vamos a ver, ¿cierto?, pero me va a arrojar cómo reacciona esa acción que voy a invertir ante fluctuaciones del mercado. Si el mercado sube, mi acción sube, ¿cuánto? Más o menos que el mercado. O si el mercado sube, mi acción baja más o menos que el mercado, y una correlación inversa. Entonces vamos a saber, ¿cierto?, en términos de correlación, que quiere decir cómo se afecta uno y otro, cómo reacciona, ¿cierto?, esa inversión que voy a hacer ante las fluctuaciones del mercado. ¿Se entiende más o menos, no? Índice de correlación, ustedes lo habrán visto por ahí, cómo se correlaciona una cosa con la otra, ¿cierto? El beta es una correlación, un coeficiente de correlación. Eso, ¿ya? Entonces, para que tengamos presente, muchachos, el KPM, no se lo olviden nunca, es un modelo que permite predecir, es muy importante, predecir la rentabilidad esperada de una acción o una inversión. Nunca más ustedes saliendo de esta clase pueden decir, yo no sé cómo calcular la rentabilidad esperada, no sé cuánto esperar. Hoy día, ¿cierto?, deben salir de acá, al menos con el concepto de poder calcular, si yo pongo mi plata acá, yo tengo que saber más o menos cuánto va a rentar. ¿Ok? ¿En función de qué? De una tasa de rentabilidad esperada del mercado y el rendimiento del activo libre de riesgo. Que en el fondo estamos calculando la prima, lo que decía. Paga 4, el mercado 8, la diferencia es lo que me va a pagar. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? El KPM se basa en la premisa, ¿cierto?, en el supuesto que el único riesgo que es remunerado, es decir, al que me pagan de verdad, es el riesgo del sistema. Porque el otro riesgo que no es del sistema, ¿qué es lo que hago con él? Lo diversifico y lo elimino. Entonces, efectivamente, la prima o el premio riesgo me lo pagan por, valga la redundancia, por asumir una volatilidad, pero del mercado. Es una recompensa. Es una recompensa, justamente. Pero ojo,
Porque parto, ¿cierto?, que estoy frente a un inversor racional que sabe y tiene interiorizado que partimos, ¿cierto?, diversificando, no poniendo los huevos en la misma canasta, porque sabemos que eso lo puedo hacer de forma inmediata. Diversifico, elimino el riesgo que no es del sistema. Eso para. Por ende, dice el modelo, a mí me da mayor tasa por el riesgo del sistema. ¿Por qué el riesgo del sistema? Porque hay acciones que tienen mayor volatilidad cuando el mercado sube o baja. Por ende, me tienen que pagar más o menos. Eso es lo que dice. ¿Ya? Este modelo no se preocupa del riesgo de los sistemas, por lo que está diciendo. Porque los inversionistas pueden reducirlo y eliminarlo si diversifico mis inversiones. Tengo 1 millón de pesos, no lo pongo todo en una acción, sino que compro 4 acciones, 250, 250, 250. Con eso ya rebajé el riesgo que no da el sistema. Eso es conceptualmente. ¿Ya? Supuesto del modelo KPM. Que los individuos son adversos al riesgo, ¿cierto? Y maximizan la utilidad de su riqueza en el próximo ejercicio. Siempre he dicho, ¿verdad?, que a los chupones les gustan hablar en palabras complicadas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Supongamos, si yo quiero maximizar mi utilidad mañana, ¿en qué voy a invertir? ¿Qué me pone una rentabilidad rápida mañana? La que estoy esperando yo alta. ¿Cuál? Solamente si invierto en acciones, perdón, en inversiones de volátiles. Sí, ¿cierto? claro. ¿Sí o no? Porque las de renta fija se lo dan allá. Entonces el modelo parte del supuesto que tú, ¿cierto?, somos adversos al riesgo, por ende no iremos a tomar decisiones de ganar un 70% de esta mañana. Eso quiere decir. Sino que es como los fondos de pensiones, A, B, C, D, que en el largo plazo te da una rentabilidad, ¿cierto?, superior. ¿Se entiende? Supuestos, ¿no? ¿Ok? Supuesto. Los individuos no pueden afectar los precios. Ustedes no pueden afectar los precios, un mercado perfecto de libre. Mentira, sí lo sé. Existe un activo libre riesgo, ¿cierto?, al cual los individuos pueden prestar y endeudarse en cantidades limitadas. Es decir, no hay efecto de oferta-demanda. Y la tasa es la misma. Yo invierto, puedo invertir, ¿cierto? Mi lucas me da un 4, puedo abrir un crédito, me da un 4. Eso quiere decir. ¿Ok? Esto sí es un chiste, ¿eh? La información es gratis y está disponible en forma instantánea para todos los individuos. ¿Sí o no? Vaya, ¿ustedes creen eso, no? No. Pero supuesto. Y la oferta de activos es fijo. No es de nuevo, ¿cierto? Nuevas inversiones al mercado, porque también te afectan los precios, ¿cierto? Hay nuevos entrantes, ustedes tienen taller de estrategia, ¿no? Por ahí tienen que haber visto las 5 fuerzas de aporte, Sí. los nuevos entrantes, ¿cierto? La competencia, entonces afectan. Claro. Aquí dice que no. ¿Ya? La fórmula del modelo KPI es súper fácil. Entonces depende de donde uno invierte, porque la AFP usted invierte en diferentes categorías y va monitoreando constantemente, ¿ya visto? Sí, pero lo importante de la AFP, sabemos que la A es más riesgoso comparado con el fondo D. Porque si yo abro la cartera de la AFP, la tengo por ahí, les voy a mostrar una, abro A, vamos a ver que la mayoría de la inversión de tus platas están en activos que son acciones, que son volátiles, no renta fija. Parte un 90 con un 10. Y después, al revés, cuando estás en el DES, en el portafolio D, ¿cierto?, que es menos riesgoso, tienes 90 renta fija y 10 en renta variable. Cambia el comportamiento. Y eso depende de los tiempos, ¿ya? Fórmula modelo KPM, alumnos, fórmula modelo KPM. Esta cosa que se ve así como técnica, no es tan técnica. Mira. Modelo KPM, es decir, me permite predecir la rentabilidad de un activo. ¿Sí? Eso es importante. Es la tasa libre de riesgo más la rentabilidad de mercado menos la tasa libre de riesgo. Y sabemos que la diferencia es el premio. ¿Ok? Por el beta, que es el beta del activo. Dicho en otras palabras, supongamos que hoy día los pagarés del Banco Central están pagando un 4%. El IPSA, índice de precio de selección de acciones, es un indicador representativo del mercado bursátil, ¿cierto? Está en promedio en un 12%.
Y vamos a suponer nada más que el beta no lo hemos calculado todavía, es un 1,2. Ok, solo para que se entienda. El KPM sería, ¿cuál es la tasa de libre riesgo? 4%. Más la tasa de mercado, 12%, o algunos hablan de la libre mercado, el costo de oportunidad. En el fondo, ¿cuál es la tasa que se está transando hoy día en los activos? Eso es, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando vimos valor del dinero futuro y todo ese tema? Sí. ¿A qué tasa descontamos la tasa que está transando el mercado hoy día? ¿Cierto? ¿Sí? En este caso sería un... Ah, no, perdón, está bien, sí. Menos la tasa de libre riesgo. Por el beta, que vamos a decir que es 1,2. ¿Ok? Esto que está aquí, la diferencia entre lo que paga el mercado y la tasa de libre riesgo, es el premio. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Lo que estábamos conversando antes. Porque el mercado me tiene que pagar a lo menos lo que me paga el activo libre riesgo. De ahí parte, ¿entiendes? Está implícito, ¿cierto?, dentro de la tasa de transacción. Por ende, aquel riesgo que es pagado, remunerado, lo que paga el mercado, es el riesgo del sistema. ¿Se entiende? Eso es. ¿Ok? Esa es la fórmula. No es más que eso. Y con esto ustedes podrían decir, supongamos que el KPM va a ser igual a 4% más, ¿me podrían decir por favor cuánto es 8% por 1,2? 1,8 es 9,6 parece. 8, ¿cierto? Me da 12 menos 4 me da 8, ¿cierto? Y 8 por 1,2, 9,6, ¿cierto? Es decir, yo para esa inversión, pongan el nombre que quiera, debería pedir una rentabilidad del 13,6%. Eso es. Fácil y bonito está aquí. Conceptualmente se entiende. Eso es lo que me importa, porque en términos conceptuales, más que después aplicar, es entender lo que estamos haciendo. Nos vamos a meter al beta, que es la parte más, no es la más compleja, quizás de calcular, pero de entender lo que más ya importa. Sí, dígame. Profe, entonces, para entender, el riesgo puede ser asumido a través de riesgo sistémico y no sistémico. Sí. En el no sistémico, la propuesta es Markowitz, que es la diversificación. ¿Ya? Tenemos. ¿Sí? Y en el riesgo sistémico, ¿Ya? para ahí está el KPM, Sí. que puede medir, que implica variables generales, como variables macroeconómicas. Así es. Eso es lo que estamos viendo en este Eso es momento. lo que estamos viendo. No obstante, Markowitz lo vamos a dividir en dos partes, porque siempre, digamos, es bueno reforzarlo. Markowitz dice baja el riesgo diversificando, pero también calculamos rentabilidad. No toma en consideración el riesgo del sistema, pero dice, toma dos activos, uno 10, otro 5, ¿cierto? 15, divídelo por 2, dice, en promedio de dar 7,5. Entonces, ojo, por medio de la diversificación, elimino el riesgo no sistémico, ¿cierto? Pero también estima una rentabilidad, que es una rentabilidad promedio ponderada. Pero que no contempla variables No contingentes. contempla riesgo del sistema, que esto sí lo hace. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿No? Sí. ¿No? ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a terminar sacando lo mejor de uno y de otro. Oh, que eso es lo bonito. ¿Me notó eso? Que es lo que espero de ustedes también. Mi Markowitz y beta. Vamos a ocupar Markowitz diversificando y vamos a ocupar KPM calculando el beta sistémico para formar una gran cartera que tome, ¿cierto?, promedios ponderados más el mercado. Eso es lo que hacen hoy día los corredores y cobran comisiones importantes. Yo lo voy a hacer por Newman. ¿Ya? Y con un asadito podría ser. Pero bueno, eso es parte de tu tema. Esta es la fórmula. Si se dan cuenta,